Patrimonio en situación de riesgo. Sexto Encuentro Binacional de Museos Patagónicos Sur-Sur, Chile-Argentina 2016. Contarles, bueno, que tenemos este comité de gestión de riesgos, un comité que nace el año 2012 y nace con una misión bastante escueta y bastante razonable. Queríamos que fuera un comité que funcionara y nuestra misión es promover la gestión de los riesgos del patrimonio de la DIVAM. Y en este sentido empezamos a centrarnos dentro de lo que era nuestra casa, digamos, esta DIVAM, nuestros museos, nuestras instituciones, y centrados en este objetivo que es gestionar los riesgos. Y gestionar los riesgos no es lo mismo que prevenirlos, y quiero hacer la diferencia. Esto no es prevención de riesgos, esto es gestión de riesgos. Y gestionarlos significa manejarlos, saber convivir con ellos de alguna manera. El año 2012, 2 años después del terremoto, del terremoto del 2010, que nos impactó tan fuertemente, nace nuestro comité. Sin embargo, en el año 2011, y les quiero mostrar esta resolución exenta que emite el Consejo de Auditoría Interna del Gobierno de Chile, con un objetivo gubernamental en que dice que hace un mandato a todas las unidades del Estado a mantener y mejorar el proceso de gestión de riesgos en las entidades de la administración del Estado. Y esto significa asumir la responsabilidad de la adopción de medidas tendientes a la gestión efectiva de los riesgos, especialmente los de mayor criticidad para la entidad. Yo creo que en la mayoría de las instituciones patrimoniales no nos hemos dado muy cuenta de esto. Yo entiendo que estas resoluciones debieran ser efectivas aún, y también entiendo que aquí hay una respuesta concreta y clara a todos los efectos del terremoto. Pero sin embargo me parece que es muy importante tener este respaldo y este apoyo, porque esto nos habla de esta gestión de riesgos, que no solamente es una metodología que se trabaja a nivel de patrimonio, sino que es una metodología que se trabaja a todo nivel, a nivel de instituciones de salud, instituciones financieras, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros como personas que trabajamos en el patrimonio también nos sumamos a esta iniciativa. Me gustaría contarles que es acá. La gestión de riesgos es una metodología que se basa o se materializa en una norma. En el año 2004 el gobierno australiano lanza su norma, la ASNZ 4360. Posteriormente, en el año 2006, el gobierno colombiano también trabaja de acuerdo a esta norma colombiana, y nosotros en Chile, el Instituto Nacional de Normalización, en el año 2012, establece la norma chilena para la gestión de riesgos, y esta norma básicamente es una traducción de la ISO 31000, que son estas normas más internacionales. Entonces, a partir de esta norma, de esta arquitectura, de este marco metodológico, nosotros tenemos estos 5 niveles. Este es como el marco, la estructura de la metodología de gestión de riesgo con que nosotros trabajamos. Tiene 5 pasos consecutivos: establecimiento del contexto, identificación del riesgo, análisis del riesgo, evaluación del riesgo, tratamientos del riesgo, y 2 pasos que son cíclicos y que requieren de estar en permanente, o sea, que deben estar presentes en estos 5 pasos consecutivos, que es monitoreo y revisión y comunicación y consulta. Esta es la estructura de esta norma ISO 31000, que básicamente es lo mismo que la norma colombiana y también la norma australiana. Y estas personas de acá, que se ven todas muy contentas y muy felices, son las personas que han trabajado para que esta norma sea aplicable
al patrimonio, porque una cosa es contar con este marco metodológico, pero de alguna manera hay que llevarlo al territorio del patrimonio. Entonces tenemos a gente de la agencia holandesa, a gente del Canadian Conservation Institute y de ICROM, que han creado una serie de herramientas metodológicas para que nosotros podamos trabajar con la norma de la gestión de riesgo dentro de nuestro patrimonio. Ellos de alguna manera han hecho caminos exploratorios que en algunos puntos convergen y en otros obviamente son divergentes, pero de alguna manera me parece importante mencionarlo. Lo que yo les voy a mostrar no es un trabajo mío, sino que es un trabajo de ellos. Bueno, y en este marco, en este método, para el trabajo con la gestión de riesgos, les voy a mostrar estas herramientas metodológicas dentro de lo que es el establecimiento del contexto. Ellos trabajan en torno al valor. ¿Y por qué? Porque de alguna manera entienden que el riesgo es cualquier efecto negativo que se manifieste como un proceso o como un evento, y ahí, bueno, les puedo agregar un poquito que un proceso incluye dentro de lo que es un riesgo el efecto, por ejemplo, adverso que produce la luz sobre algunos objetos o la humedad relativa. Son procesos de deterioro, no necesariamente son eventos como puede ser un incendio o puede ser una inundación, un terremoto, etcétera. Y en este sentido está incluyendo todos los procesos de deterioro o todos los eventos que pueden deteriorar nuestro patrimonio. Y como nosotros entendemos este deterioro, lo entendemos como una pérdida de valor. En la medida que haya algún agente que afecte negativamente nuestro patrimonio, va a perder valor, los objetos o los bienes patrimoniales. Entonces, por eso es importante que nosotros, antes de pensar en cuánto valor va a perder nuestro patrimonio, tenemos que saber qué vale, cuánto vale. Entonces, ellos han trabajado una herramienta que se llama este diagrama de valor, que básicamente se manifiesta o se representa como un gráfico de torta, en el cual tenemos que considerar que toda nuestra colección tiene un valor de un 100% y nosotros identificamos cuál es el valor relativo de cada uno de los objetos dentro de esta colección. Dentro de lo que es la identificación de los riesgos, el segundo paso, la propuesta es trabajar con los 10 agentes de deterioro. Han propuesto 10 agentes de deterioro, uno que tiene que ver con fuerzas físicas, que generalmente son daños de tipo mecánico que se producen dentro de los objetos, fuego, veíamos hoy en la mañana, fuego o incendio, humedad relativa incorrecta, y aquí hablamos de incorrecta, no se están generando parámetros más adecuados, sino que los incorrectos para determinado objeto o determinada materialidad, contaminantes o polución, robo o vandalismo, temperatura incorrecta también, agua líquida, disociación, que es un agente más metafísico, digamos, y que tiene que ver con la falta o la pérdida de esa relación que existe entre la información y el objeto o el bien del cual estamos trabajando, radiaciones lumínicas que pueden ser visibles, infrarrojas o ultravioletas, y pestes o plagas. En relación a estos 10 agentes de deterioro, nosotros podemos identificar cuáles son las amenazas a las cuales se ve expuesto nuestro patrimonio en relación a la vulnerabilidad que tiene cada uno de los objetos o materiales de acuerdo a estas distintas amenazas o agentes de deterioro. Bueno, continuando con estas herramientas metodológicas, también dentro del proceso de identificación de riesgos, ellos proponen trabajar con estos 5 niveles de contexto, que de alguna manera son como estas muñequitas rusas. Vamos desde los grandes niveles de contexto, achicándonos hacia estos contextos más íntimos con los bienes patrimoniales, y ellos proponen un nivel regional en los cuales generalmente se manifiestan estas grandes amenazas que son incontrolables para nosotros, bajo las cuales nosotros no podemos hacer nada. Por ejemplo, terremotos. A nivel regional, por ejemplo, nosotros podemos ver aquí que Chile, bueno, y todo lo que es la costa del Pacífico, tiene una amenaza de terremoto. A nivel local, un poquito más chiquitito en el mapa, podemos ver, por ejemplo, la ciudad de Valparaíso con cuáles son los riesgos de incendio que tienen ellos. Y nos vamos achicando, tenemos otro nivel de contexto que puede ser un museo, una sala
una vitrina o ya una caja de embalaje. De alguna manera uno puede manejar más o menos niveles de contexto. Dentro de la tercera etapa, que es el análisis de los riesgos, ellos proponen trabajar con las escalas ABC, la escala A, que mide de alguna manera la frecuencia con la cual se manifiestan algunos riesgos o la tasa de deterioro que se produce en los riesgos que se manifiestan como proceso. Una escala B, en que uno determina una pérdida de valor, y una escala C, en la cual uno define cuál es la parte de la colección o la parte del bien que va a ser afectada por estos riesgos. Con la suma, lo que intentan estas escalas es, desde un ámbito cualitativo, cuantificar de alguna manera cada uno de los riesgos que uno identifique, y ellos proponen, son escalas logarítmicas con números, y de acuerdo a esta suma de A más B más C, nosotros obtenemos una magnitud de riesgo. Podemos tener riesgos de alta magnitud, mediana, etcétera, baja, incluso riesgos tolerables que nosotros estamos dispuestos a tolerar. ¿Cuál es la idea? De que para cada riesgo que uno identifique, uno pueda establecer una magnitud de riesgo, de manera después poder compararlos, situarlos dentro de distintas prioridades para tratar esos riesgos, o compararlos después de acuerdo a algo que les voy a mostrar en 2 diapositivas más. Bueno, dentro de lo que es la evaluación, el tratamiento de los riesgos y también la evaluación de los riesgos, ellos proponen trabajar también con 5 medidas de control. Una que sería proponer acciones que permitan evitar algún riesgo, algunas acciones que permitan bloquear los riesgos, monitorear o detectar los riesgos, responder, que tiene que ver con ya planes de emergencia, digamos, de respuesta, o ya decididamente restaurar o intervenir. Y finalmente, como les decía, con estas magnitudes de riesgo, este número que uno le asigna a cada uno de los riesgos, uno puede realizar algunas herramientas, bueno, con gráficas, digamos, este es un gráfico de tornado, en la cual uno puede ver cuáles son los riesgos de mayor magnitud, mediana magnitud y magnitudes aceptables. De esta manera uno puede comparar determinados riesgos y priorizar algunos tratamientos o propuestas de tratamiento a través de algunas matrices también de trabajo, en los cuales se trabaja con una combinación de magnitud de riesgo versus nivel de incertidumbre en relación a esas magnitudes. Bueno, es un súper resumen de lo que es esta metodología propuesta de gestión de riesgo con la cuales nosotros el Centro de Restauración estamos trabajando, y para lo cual nosotros nos estamos planteando estos 3 desafíos que ustedes pueden ver ahí: fortalecer las capacitaciones en materia de gestión de riesgo a nivel nacional para las instituciones públicas y privadas encargadas de la protección del patrimonio. Nosotros desde el 2012 prácticamente venimos realizando distintas capacitaciones en términos de valoración de colecciones, seminarios, encuentros, participación en congresos, y ya este último año nos ha tocado, en conjunto con el Consejo de la Cultura y las Artes, ya dictar varios cursos a lo largo del país. También nos interesa muchísimo, y es un gran desafío, esto de promover redes de trabajo interinstitucionales. Sabemos que cuando estamos trabajando con riesgos tenemos que conectarnos con bomberos, con ONEMI, con el CHOA, con servicio, ¿cómo se llama?, protección civil, etcétera, etcétera, y también con nuestras propias instituciones, y es por eso que nos interesa promover estas redes de trabajo. Y finalmente, incrementar los procesos de valoración para el patrimonio. Como les decía, esta metodología se basa en el valor de nuestros objetos patrimoniales, y por lo tanto nos parece importante realizar distintas reuniones, seminarios, no sé, capacitaciones, para ver cómo nos vamos a enfrentar este desafío de valorar nuestras colecciones. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias. Voy a consultar si hay alguna pregunta en papel para que se lo podamos entregar. ¿Tienen alguna pregunta por ahí? ¿Sí? ¿Don Salvatore? Sí, por favor. Yo se lo voy a buscar.
Sí. Patrimonio en situación de riesgo. Sexto Encuentro Binacional de Museos Patagónicos Sur-Sur, Chile-Argentina 2016.